Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar acerca de la inteligencia parte 2. La semana pasada habíamos estado hablando acerca de las definiciones de la inteligencia en cuanto a algunas teorías, entonces vamos a recapitular un poco para poder ir avanzando con lo siguiente. Se decía que la inteligencia tiene como definición resolver problemas. Ahora, ¿cómo resolvemos problemas? Utilizando nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Entonces, la inteligencia es el proceso cognitivo que te permite resolver problemas utilizando habilidades, capacidades y conocimientos. Entonces, tenemos, mira, ahí a Oliver Atom tratando de resolver un problema que es probablemente ganar el partido, pero para poder lograr ese objetivo tiene que utilizar qué cosa, sus conocimientos, sus capacidades, ¿no es cierto? Entonces, si es que logra resolver ese problema, ahí estaríamos diciendo que está utilizando su inteligencia. Tenemos también, en cuanto a las teorías, Charles Spearman tiene su teoría bifactorial que se divide en dos. Inteligencia general, que se basa en lo innato, nos dice que todas las personas heredamos inteligencia de quienes, de nuestros progenitores. ¿Qué más nos dice? Hay una inteligencia específica. Nos menciona que cada uno de nosotros, al ser hombres completamente distintos, desarrollamos una inteligencia específica. Por ejemplo, yo puedo tener inteligencia verbal, pero de pronto otra persona puede tener inteligencia matemática, ¿no? Inteligencia musical y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, podemos tener inteligencia por dos medios, a través de la herencia, que es innato, y desarrollamos una inteligencia específica conforme vamos experimentando y socializando con las demás personas, creciendo cognitivamente, ¿no es cierto? Entonces nos especializamos en un tipo de inteligencia. Ahora, tenemos también a Thurston. Thurston nos habla acerca de 7 tipos de inteligencia. Nos dice que hay diferentes personas que pueden tener inteligencia en la memoria, que es la capacidad de retener información, en cuanto a la inteligencia de razonamiento, ¿no es cierto? Que nos permite poder realizar juicios, ¿no es cierto? Realizar análisis, poder realizar, ¿no es cierto?, con la habilidad numérica, resolver problemas matemáticos, fluidez verbal, que nos permite poder recordar palabras rápidamente. Entonces, Thurston va más allá, ¿no? Él ya investiga cuáles son las 7 habilidades o 7 inteligencias que puede tener una persona, ¿ya? Entonces, en cuanto a este psicólogo. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos habla acerca de los factores condicionantes. Hay dos maneras en la cual se puede desarrollar la inteligencia. El primero es a través del factor biológico, que está en cuanto a lo genético, que se transmite, ¿no es cierto?, desde la etapa prenatal, incluso antes del nacimiento del ser humano. Cuando se da la concepción del hombre, ahí ya se está transmitiendo herencia genética, por lo tanto inteligencia también. Ahora nos habla acerca también del factor ambiental. Nos dice que este factor sociocultural estimula la inteligencia y también la modifica, ¿no es cierto? La puede modificar, quiere decir que una persona, supongamos, ¿no?, que su ambiente sea pues lugares lejanos, recónditos, ¿no? Como por ejemplo las personas que no tienen herramientas para poder desarrollar, supongamos, una clase ya en un colegio, que no tienen tampoco herramientas como la pizarra, ningún plumón ni absolutamente nada. Su ambiente, el contexto donde se encuentran, estimula al desarrollo de su inteligencia, sí, ¿no? La puede modificar también, puede desarrollar su inteligencia oportuna o de lo contrario puede ser deficiente. Entonces decimos que el ambiente y el contexto ya influye en el desarrollo de la inteligencia. Ahora, hablamos también de Jean Piaget. Nos dice que el desarrollo de la inteligencia ya se da a través de conocimientos, y estos conocimientos que el hombre obtiene se da de dos modos: por la asimilación y por la acomodación. La asimilación es cuando se incorpora nuevos conocimientos, nuevas experiencias, ¿no es cierto?, en los procesos mentales del ser humano. Asimilas nueva información, nuevo conocimiento. Y cuando utilizas ese conocimiento
en alguna situación, por ejemplo, en un examen, ¿ya? Ahí estás utilizando el conocimiento que ya tenías, por lo tanto, estás resolviendo un problema y ahí ya te encuentras en la segunda fase, que es la acomodación, ¿ya? Entonces, asimilación, recibes información, y la acomodación es expresar ese conocimiento que ya tenías. Ahora, pasamos al siguiente punto, la inteligencia concreta y la inteligencia abstracta. Cuando hablan acerca de la inteligencia concreta, ¿ya? Es todas las habilidades que una persona puede tener y se expresa de tal modo que nosotros podemos observar. Entonces tiene una inteligencia concreta. Por ejemplo, ahí te he colocado a Pablo Guerrero, ¿no? ¿Tiene una inteligencia concreta? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser observable, porque se utiliza esa inteligencia cuando el sujeto realiza movimientos corporales, cuando manipula objetos, ¿no? Entonces, él está utilizando sus habilidades, obviamente para jugar fútbol, pero también hay otro tipo de inteligencia, que es la inteligencia abstracta, que es una inteligencia donde se utiliza más una persona cuando es más analítica, cuando es más razonable, cuando utiliza más los juicios, los conceptos, ¿no? Su desarrollo cognitivo está más desarrollado. Entonces, su inteligencia, la inteligencia que tiene es abstracta, ¿bien? Porque obviamente se da en cuanto a la utilización del razonamiento del ser humano, ¿no? Y allí te he colocado la imagen, pues, de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ahora también podría ser un científico, un filósofo, un matemático, ¿ya? Entonces, inteligencia concreta, habilidades observables, físicas, y la inteligencia abstracta está en relación a la inteligencia que se desarrolla por medio del razonamiento. Ahora, hablamos acerca del desarrollo intelectual, y eso es en cuanto al psicólogo Jean Piaget. Recuerda que Jean Piaget realiza su teoría en cuanto a las etapas del desarrollo del ser humano, ¿no? Nos dice que en cuanto el hombre va pasando de etapa en etapa, también su desarrollo intelectual y su inteligencia va cambiando, ¿no? Desde la etapa de la niñez, por ejemplo, hasta la etapa de la senectud o la etapa de la adolescencia, juventud, el hombre y su inteligencia va cambiando, va variando. Su inteligencia no es la misma, ¿no es cierto? Quiere decir que cambia de manera constante, ¿ya? Entonces Jean Piaget propone su teoría y nos dice, ¿ya?, que la edad del sujeto determina el desarrollo también de su inteligencia. Eso es en cuanto a Jean Piaget. Ahora, ¿qué más nos dice? Nos hablaba acerca de los determinantes de la inteligencia, ¿no? Y ahí repite nuevamente lo mismo que tratamos hace un momento, ¿no es cierto? La genética siempre va a ser el primer factor primordial en cuanto al desarrollo de la inteligencia, pero no solamente es el único. Recuerda que la inteligencia se modifica, y se modifica a través de ¿qué? Del ambiente, ¿ya? Del ambiente. Ahora, ahí te he colocado un cuadro donde te indican nutrición y alimentación. Estos dos puntos también son claves para el desarrollo de la inteligencia. ¿Por qué? Recuerda que la transmisión genética de la inteligencia se da a través de la etapa prenatal o desde la etapa prenatal. Entonces, si es que una mamá, supongamos que no se alimenta bien y tiene una nutrición deficiente, por lo tanto también el cerebro, ¿no es cierto?, del niño en la etapa prenatal no se va a desarrollar de manera óptima, por lo tanto su desarrollo de su inteligencia también va a ser deficiente, ¿ya? Es en cuanto a los determinantes de la inteligencia. Ahora, tienes un punto también ahí en la página 214 donde te hablan acerca de las diferencias sexuales, ¿no? Es una investigación que se realiza constantemente, pero todavía no hay algo certero, ¿no? Donde pues hacen mención a que los varones o las mujeres, las mujeres son más inteligentes que los varones o viceversa, ¿no es cierto? Pero pues no hay algo específicamente que sea comprobado, ¿no? Pero diferencias sexuales se refiere al desarrollo de la inteligencia en cuanto a género, ¿ya? Ahora, hablamos acerca de las pruebas de la inteligencia. Para poder medir la inteligencia como tal, ¿ya?,
se realiza pues una división y una multiplicación, ¿no es cierto? La edad mental entre la edad cronológica multiplicado por 100. ¿Qué cosa es la edad mental? Por ejemplo, yo tengo 25 años, pero podríamos decir que tengo la edad mental de una persona que tiene 10 años, 11 años, ¿ya? Entonces, esta edad mental dividida entre mi edad cronológica, que es mi edad actual, multiplicado por 100, me va a dar un resultado. Y ese resultado lo vamos a identificar o clasificar en la página 216, donde tienes un cuadro donde te mencionan escala de cociente intelectual. Obteniendo el resultado de esta división y de esta multiplicación por 100, podríamos identificar qué tipo de inteligencia tenemos. Si tenemos retardo mental, de pronto si tenemos torpeza, casi genio, ¿no es cierto? Entonces, realizando esta división con la multiplicación, tendríamos un resultado y estaríamos identificando qué tipo de inteligencia tenemos. ¿Ya? Ahora, para poder tener la edad mental y saber qué edad mental tenemos, para eso se aplican test psicológicos, ¿ya? Test psicológicos. Ahora, ¿quién fue el primer psicólogo que realizó la creación de un test psicológico? Él fue Binet o Alfred Binet. Fue el primer psicólogo que realizó la creación de este test, que pues tuvo como objetivo poder identificar a las personas que tenían algún problema de aprendizaje y que no desarrollaban su inteligencia, para que una vez que fuera identificada poder pues ayudarlos de algún modo, ¿no? Poder realizar quizás algún tipo de terapia y que puedan solucionar el problema que tienen en cuanto al desarrollo de la inteligencia. ¿Ya? Ahora, mira, él fue el primer psicólogo que realizó la creación de este test, pero también hay un psicólogo que realizó la modificación de este test psicológico y él fue Terman. Terman realizó esta modificación, la aplicó en una escuela de Estados Unidos para poder identificar de igual manera a estudiantes que tenían problemas en cuanto al desarrollo de su inteligencia. Entonces, si te preguntan en la evaluación quién es el psicólogo que realizó el primer test psicológico, es Alfred Binet. Pero si te mencionan quién es el que realizó la modificación de este test psicológico, ahí es Terman, ¿ya? Ahora, pasamos al siguiente. Mira, en la página 216 tienes esa clasificación, ¿no es cierto? Ahora, esta clasificación del resultado, ¿ya? El resultado de la multiplicación y la división en cuanto al cociente intelectual, podemos clasificarlo ya como retardo mental o como personas que tienen algún tipo de ser sobresalientes, que son genios o que tienen algún tipo de talento, ¿ya? Ahora, tenemos ahí retardo mental. Las personas que tienen retardo mental se le consideran pues como personas que no pueden desempeñarse de manera óptima, pero tampoco pueden desempeñarse de manera individual, no requieren necesariamente de algún apoyo de otras personas para poder realizar sus actividades, ¿no? De igual manera se dice que las causas del retraso mental son enfermedades genéticas, ¿no? Anomalías, daño cerebral, ¿no es cierto?, que hacen que la persona no pueda desarrollar su inteligencia como debería o como se espera que sea, que es todo lo contrario a las personas que tienen talento, ¿no? O que son sobresalientes. En este caso, tienen otras características, ¿no? Pueden desarrollar con éxito el grado académico, pueden ser más creativos, incluso tener un liderazgo que le permiten poder desarrollarse en diferentes ámbitos, ¿ya? Ahora, eso es en cuanto a estos dos puntos. También vamos a tratar acerca de la inteligencia según Thorndike, y esto se encuentra en la página 219. Nos habla acerca de 3 tipos de inteligencia: inteligencia social, inteligencia concreta y la inteligencia abstracta.
tiene dos denominaciones, ¿ya? La inteligencia concreta también puede ser la inteligencia mecánica. Ahora, cada una de ellas tiene una característica completamente distinta, ¿no? Cuando nos habla acerca de la inteligencia abstracta, es la capacidad, ¿no es cierto?, que tiene la persona para poder pensar, para poder reflexionar, para poder desarrollar más su lado verbal, poder comunicarse, poder entender figuras imaginarias, ¿no es cierto? Inteligencia abstracta, ¿ya? Ahora, cuando se habla acerca de la inteligencia social, es la capacidad que tiene el sujeto para poder comunicarse, poder comprender a otras personas, poder relacionarse de manera mucho más fácil con los demás sujetos, tener relaciones interpersonales y socializar de manera mucho más fácil. Ahora, cuando se habla acerca, bien, de la inteligencia mecánica o inteligencia concreta, ahí pues nos habla acerca de poder realizar manipulaciones en cuanto a los objetos, ¿no es cierto? Y ahí nos mencionan un ejemplo, ¿no? La habilidad que muestra un mecánico para armar y desarmar el motor de una avioneta. Entonces ahí la persona está demostrando su inteligencia mecánica o inteligencia concreta. ¿Ya? Ahora, también tenemos ahí las inteligencias múltiples, que son 8, ¿ya? Pero en tu libro solamente te mencionan 7. Ahora, estos tipos de inteligencia están diferenciadas y cada uno de ellos se encarga de poder desarrollar en el ser humano una inteligencia específica, ¿no? Como la inteligencia musical, inteligencia visual, inteligencia naturalista, que está en cuanto a cuando una persona se desarrolla de manera oportuna con el ambiente, es más crítico en cuanto a la naturaleza, ¿no? El cuidado de la naturaleza. Ahora también hay inteligencia, ¿no es cierto?, interpersonal, intrapersonal, inteligencia lógico-matemático. La inteligencia interpersonal es distinto a la inteligencia intrapersonal, ¿ya? Cuando nos hablan acerca de la inteligencia interpersonal es la capacidad, ¿ya?, que tiene la persona para poder desarrollar su temperamento, sus motivaciones, ¿ya?, con otros sujetos. En cambio, cuando nos habla acerca de la inteligencia intrapersonal, se refiere en cuanto al desarrollo de la inteligencia, pero basado en conocimiento de sí mismo, ¿ya? A eso se refiere a la inteligencia intrapersonal. Ahora, cuando nos habla acerca de la inteligencia emocional, es cuando pues una persona desarrolla esta inteligencia en cuanto al conocimiento de sí mismo, ¿ya? Pero en cuanto a comprender sus emociones, a utilizar sus emociones sin dañar a otra persona, a percibir qué tipo de emociones tiene otro sujeto, cómo reacciona otra persona y obviamente, y lo más importante, es cómo lo maneja, ¿ya? Cómo maneja el estado emocional. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Todos nos encontramos, ¿no es cierto?, en cuarentena. ¿Cómo tú utilizas esta inteligencia, por ejemplo, para no caer en la ansiedad? Por ejemplo, para no desesperarte, ¿no? Entonces, si es que tú tienes un buen manejo de tu inteligencia emocional, te va a permitir a ti que puedas estar en un estado de equilibrio en cuanto a tus emociones, sin, por ejemplo, estresarte tanto, sin tener tanta ansiedad, sin estar tan estresado, ¿ya? Entonces, tu inteligencia emocional hace que tú puedas utilizarla de manera oportuna, comprendiendo tus emociones, por lo tanto vas a tener una estabilidad emocional que te permita poder desarrollarte de manera oportuna, ¿ya? De manera oportuna te va a permitir poder estar en un estado más tranquilo, ¿ya? Comprendiendo tus propias emociones, comprendiendo tu situación a la cual estamos viviendo todos, ¿no?, hoy en día. Ahora,
nos hablan también acerca de la inteligencia intrapersonal, ¿ya? Se define como la capacidad que nos permite conocernos mediante un autoanálisis. Y si bien es cierto, nosotros somos personas que a veces ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Pero esta inteligencia intrapersonal nos habla acerca de que si es que nosotros nos conocemos a sí mismos, tenemos un control de nosotros mismos y nos automotivamos constantemente, nos decimos, yo puedo hacer esto, yo soy capaz de hacer esto, eh, controlo mis emociones, entonces por lo tanto tengo una inteligencia intrapersonal, ¿ya? Como todos los tipos de inteligencias y habilidades, la inteligencia intrapersonal se puede desarrollar y fortalecer. ¿Cómo logramos tener una inteligencia intrapersonal? Meditando, por ejemplo, escribiendo un diario. Soy autocrítico conmigo, sé qué cosas son mis defectos, pero también sé cuáles son mis habilidades. Reflexiono sobre mis cualidades, ¿no es cierto? Reflexiono sobre los aspectos que tengo que mejorar, porque todos tenemos que mejorar siempre en cuanto a algo, ¿no? No somos perfectos, pero podemos ir mejorando. Mantenemos una actitud reflexiva y sobre todo nos establecemos objetivos. Una vez que nosotros nos conocemos a nosotros mismos y sabemos cuáles son nuestras habilidades y nuestros defectos y cambiamos cuando sabemos que algo estamos haciendo mal, ahí estamos teniendo una inteligencia intrapersonal, ¿ya? Que es muy distinto a cuando nos hablan acerca de la inteligencia interpersonal, ¿no? Ahí es más un poco relacionado en cuanto a la socialización, ¿no? Si es que se nos facilita poder socializar con otras personas, ahí estaríamos pues desarrollando nuestra inteligencia interpersonal, ¿no? La inteligencia interpersonal o social es la capacidad de una persona pues para comprender a otros sujetos. ¿Y cómo comprendes a otra persona? Desarrollando nuestra empatía. La empatía es algo sumamente importante, ¿no? Que se dice que la empatía es colocarse o ponerse en los zapatos de la otra persona, que es comprender a otra persona, ¿no? Entonces, si es que nosotros desarrollamos empatía y sobre todo entendemos las necesidades, los sentimientos, entendemos los problemas de los demás, ahí recién nos estaríamos colocando en el lugar de otra persona. Entonces, ahí estaríamos desarrollando nuestra inteligencia interpersonal, ¿ya? Que es muy diferente a la inteligencia intra. Intra nos habla de nosotros. Inter nos habla acerca de poder comprender a las demás personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es empatía? Ahí les he colocado la conciencia, ¿no? De los sentimientos, necesidades y problemas de los demás. Comprender. La capacidad para responder a los demás, expresando que lo hemos comprendido. Porque no solamente se trata de que de, de adentro hacia afuera le digamos a una persona, sí, yo te entiendo. Pero es muy distinto a hacerlo de verdad, ¿ya? El esfuerzo por comprender los sentimientos, las actitudes de la persona. Por eso es que tenemos que pensar antes de hablar, tenemos que comprender al otro sujeto, ¿ya? El esfuerzo por entender las circunstancias que afectan a otros. De pronto hay algo que te afecta a ti, pues, ¿no? O cuando, por ejemplo, yo me acuerdo, una chica ya terminó con su enamorado, supongamos. Y viene otra persona y le dice, ay, ¿por eso lloras? No, pues ahí no estamos teniendo empatía, ¿no es cierto? Ahí no estamos desarrollando nuestra inteligencia interpersonal, porque no estamos comprendiendo y no estamos entendiendo que eso le afecta a él o a ella, ¿no? De pronto a ti no, pero quizás a él sí, o a ella sí. Entonces tratemos de desarrollar más que todo estos tipos de inteligencia hoy en día. O sea, las inteligencias matemática, verbal, si bien es cierto, o todo relacionado a lo intelectual, es sumamente importante, pero lo que nos hace cambiar a nosotros como personas y como seres humanos y mejorar día a día es en cuanto a la inteligencia intrapersonal e interpersonal, ¿no? Nos hace ser personas mejores día a día, ¿no? Y de eso se trata. Ya, chicos, entonces hasta aquí la segunda clase de la inteligencia en cuanto al curso de psicología.
Cuídense mucho chicos, hasta luego.